Una de las posibilidades que ofrece México para aquellas personas que desean residir en este país es que si cuentan con una empresa o desean poner una empresa en México, poner una sucursal, extender sus negocios, lo pueden hacer a través de la visa por inversionista. Pero es importante considerar que en 2023 hay una actualización importante que deben conocer. Bienvenidos a un nuevo podcast de Diam SC. En esta ocasión vamos a hablar de la actualización para visa por inversión en México. Como siempre me acompaña mi querido amigo y colega José Luis Aguado. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, y muy feliz de poder hablar sobre un tema muy interesante, porque precisamente hablabas de todo este aspecto que tiene que ver con el tema de inversionistas. Uno, la actualización 2023, que como saben, es muy importante saber el tema de Claro. cómo siguen funcionando las cosas, si hay nuevos requisitos, si hay actualizaciones. Las cosas cambiaron mucho el año pasado, nuevas reglas con las embajadas, nuevos montos para acreditar la parte de inversionistas, nuevas reglas para los empresarios que quieren crear una empresa en México. Entonces tenemos como una serie de acciones que han venido cambiando este último año y que hoy en el 2023 van a repercutir sobre todo para aquellos inversionistas que deseen contar con una residencia temporal y poder vivir en México. Exactamente. Hay que decir que cuando hablamos de inversión extranjera, nos referimos a la intención de que una o varias personas vengan a México a constituir una empresa. Sabemos que una empresa necesita capital inicial para ser constituida. Entonces, hay algunas restricciones en la ley de inversión extranjera para personas que quieren poner una empresa en México, que sería lo relacionado con las áreas estratégicas. Hay ciertas áreas que están reservadas únicamente para mexicanos. Hablamos de áreas estratégicas entendidas también en la economía, ¿no? Asunto de transportes, asunto de combustibles fósiles, energía eléctrica, todo eso que conlleva pues una vital importancia para el Estado mexicano. En algunos casos tienen restricciones, en algunos casos los porcentajes son determinados de hasta cuánta inversión extranjera puede haber. Entonces, lo primero sería responder a la pregunta, ¿qué tipo de empresa, qué tipo de negocio quieres tú constituir en México? Y revisar si está reservado o no, cuáles son las limitaciones. Posteriormente nos enfocaríamos en el monto de capital a invertir. Hay varias posibilidades, José Luis, ¿no? Para constituir una empresa en México, pero cuando hablamos específicamente de la intención de constituir una empresa y que a su vez esa empresa nos dé la posibilidad de obtener una residencia, hay un monto específico, ¿no, José Luis? Y hay una, allí aplica la actualización por el famoso salario mínimo. Claro, precisamente hay que ir comentándolo. Ya esto antes era costumbre irles diciendo como que el monto que tenemos cada año. Ahorita podemos hacer la conversión sin ningún inconveniente, pero lo importante es saber que debe existir un monto de 20,000 días de salario mínimo general vigente. Esto, si lo ves 2023-2024, como ahorita vamos a poder ver en pantalla. En México, los salarios mínimos entraron en vigor con un cambio este 1 de enero del 2023, donde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos comentó que hubo un incremento del 20%, lo que significa una cantidad bastante fuerte al mes. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de un salario mínimo general vigente de 172.87 pesos a 207.44, en donde estamos hablando de lo que es el salario mínimo general. Recordemos que también existe una zona libre en la frontera del país, donde el salario aumentó de 260.34 a 312.41. Pero ¿cuál es lo importante? Todo esto va a repercutir precisamente, como bien lo comentaba en otros videos el licenciado Ernesto, en un tema de cálculos matemáticos. Estamos hablando de 20,000 por 208 pesos, porque estamos hablando del tope mínimo. ¿Qué significa? Exactamente. Que son mínimos. Lo que siempre nosotros recomendamos es irnos un poco más arriba, porque el hecho de rascar o bordear esos montos siempre nos va a dar como un problema. Entonces estamos hablando de 4,160,000 pesos mexicanos, lo que tienes que probar que está en una inversión en un primer requisito. Esto significa, y bien nos lo explicará ahorita yo creo que Ernesto más a claridad, es el monto que tiene que estar perfectamente erogado. Y perfectamente erogado es que se haya aprobado ante el notario público que se cuenta con esa cantidad de dinero
para poder ejecutarla o que forme parte ya sea del capital social o de los bienes suscritos en la empresa. Exactamente, que como decíamos es un requisito indispensable, el capital social que tiene una empresa, dependiendo del tipo de empresa. En México, la empresa más común es la sociedad anónima, hay que decirlo, es la sociedad que más se utiliza. En algún tiempo se utilizó mucho la SRL de capital variable, también es la sociedad de responsabilidad limitada, pero actualmente por las reglas jurídicas, por las reglas del mercado, las reglas financieras, lo que tiene que ver con el tema fiscal, muchas veces nos conviene más constituir una SA. Entonces, la SA parte desde un capital mínimo de 50,000 pesos, pero insisto, si a su vez ustedes quisieran obtener su residencia a través de su empresa, necesitan el capital que acaba de explicar José Luis. Que pueden construir una empresa de menor capital y ver otra manera de obtener una residencia, desde luego que sí, tal vez la empresa les pueda otorgar una visa de trabajo o tenga otras finalidades, todo depende siempre pues del caso particular, pero el capital social tiene que estar efectivamente erogado, tiene que ser demostrable ante notario, se lleva a cabo todo el protocolo, ¿no? Que es la redacción del acta constitutiva, todo lo que tiene que ver con los requisitos fundamentales, quiénes son los socios, todos sus generales, todo lo que exige como requisitos los llamados personales de los socios, cuáles son las cláusulas, cuáles son las reglas que rigen la constitutiva, cuáles son las facultades que tiene cada persona. Allí se especifica el monto y si es una SA, pues la emisión de las acciones, a cuánto equivale cada acción, que al final de cuentas las acciones son títulos que demuestran el capital que tengo yo de una empresa, ¿no? Se lleva a cabo todo este protocolo y el notario nos va a dar la famosa acta constitutiva. Ya con el acta constitutiva me van a dar la visa, José Luis, es así de simple. No, esto es algo muy importante. Recordemos que el Instituto Nacional de Migración hace un análisis integral de la documentación. Hoy en día, quiero serles muy franco, muchas veces podemos interpretar de manera laxa la ley. Sin embargo, recordemos que la ley se tiene que interpretar de manera integral. Hay un sentido detrás de lo que está haciendo el legislador y vaya, lo que está haciendo es probar que el inversionista va a realizar actividades en México y para realizar actividades económicas debes cumplir el ciclo de ejercicio de la empresa. Esto significa que la empresa tiene que estar inscrita, que no solo tiene que ser una empresa de papel, sino una empresa funcional. Esto significa que tiene que haber alguien aquí en México que le esté representando, que ya nos haya dado de alta en el SAT y precisamente es donde viene esta parte interesante, que es que las actualizaciones que hubo el año pasado, donde el extranjero tiene que utilizar un tipo de RFC especial para extranjeros si quiere constituir, ya nos están pidiendo el acta de nacimiento apostillada de los socios para poder inscribir este acto. Es necesario que haya un representante legal en México que se inscriba al SAT, que se inscriba al IMSS, que tenga por lo menos 3 trabajadores, que es parte de los requisitos que establece la ley en uno de los apartados, que si bien se puede interpretar de manera diferente, nosotros lo que recomendamos es que si vas a recurrir a esta parte de inversionista, tiene que ser una amalgama de requisitos en la que puedas probar que hacerlo. Y pues bueno, la respuesta general, cada que quieran hacerlo, pues acudir a un abogado de diámesis es la mejor opción para evaluarlo, ¿no? Exactamente, que sí es su intención invertir en México, la creación de una empresa, de una sucursal, insisto, de inyectar capital de una empresa extranjera a una empresa ya constituida en México, que también es una posibilidad, formar parte de la empresa, ser nuevos socios, etcétera. Pues consulten a los abogados de DIAMCC. ¿Algo quieras agregar, José Luis, ya Pues para terminar? Pues claro que estamos en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, en todas las redes sociales. Pueden ver el contenido de lo que hacemos. Estos podcasts son creados con el fin de que ustedes puedan disfrutarlos. No se les olvide darles clic a la campanita para que les esté avisando sobre los procedimientos y trámites que hace DIAMSC para todos ustedes. Y pues bueno, sería todo por mi parte y agradecerte, Ernesto, por estar nuevamente juntos esta semana. Muchísimas gracias a ti, José Luis. Muchas gracias a todos los que nos siguen. No se pierdan los próximos podcasts porque estamos hablando de la actualización de los montos que
que marcan los lineamientos de acuerdo al salario mínimo de todos los trámites prácticamente. Hemos hablado de la visa para nómadas digitales, vamos a hablar de la inversión por compra de bien inmueble. En esta ocasión tocó las empresas, pero sigan los nuevos podcasts. Muchísimas gracias, Claudio, ha sido un placer y muchas gracias a todos. Te toca despedir el programa. Y no se preocupen, como cada semana y siempre se los decimos, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Bye.